pandas profiling, ¿no? Entonces hacemos pip install -u, que es un comando para instalar de forma rápida y ligera lo necesario de esta librería JData Profile, ¿no? Nosotros acá tenemos la consola en donde escribimos todo el código. En el lado izquierdo nosotros tenemos los archivos que están conectados a mi entorno de ejecución. Acá, por ejemplo, está cargando los archivos que están en esta memoria, en este disco virtual, en esta CPU y GPU virtuales. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo ejecute aquí como código no se está ejecutando en mi computadora, sino que se está ejecutando en este entorno virtual provisto en esta página web de Colab. Entonces, acá me dice, pues tengo tanto de memoria RAM virtual y tengo tanto de disco virtual. No se está consumiendo mis recursos, o sea, de mi computadora, no. Son virtuales provistos por los servicios de Google. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, se ve el archivo que contiene este disco, es un archivo de ejemplo, donde van a encontrar algunos prácticas, porque esto de Colab también viene con archivos para poder practicar lo básico de Python, ¿no? Y familiarizarse mejor con algunos comandos, ¿no? Entonces, esto lo oculto. Ya he puesto aquí la línea para instalar Data Profiling. Lo ejecutamos. Y esto va a empezar a tomar su tiempo porque tiene que descargar ciertos archivos al disco virtual. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros vamos viendo hasta que ya completó. Cuando completó, acá se marca un check. Nos dice que esto lo hizo en 11 segundos. Ok, entonces una vez que ya lo instaló, y esto lo podemos ocultar. Y ahora, acá si nosotros nos ubicamos por el medio, nosotros ahí podemos añadir más código, otra celda más, para poder ingresar, por ejemplo, esta parte de acá, y es para subir un archivo. Esta, ¿no? Ustedes de acá lo podrían copiar, sí, también podrían copiarlo a un archivo, si es que no les funciona copiarlo de acá directamente hacia Colab, lo pegan en una hoja de texto y de la hoja de texto lo vuelven a copiar y lo pegan acá. Porque a veces Colab no asume texto enriquecido provisto, por ejemplo, de PowerPoint, que es texto enriquecido, ¿no? Con negrita, con formato, con letra cursiva, con un tipo de fuente especial, no. Tiene que ser texto plano tal cual. Ya Colab le da los colores propios de Colab. Entonces, esto es para ejecutar una librería que nos ayuda a importar archivos. Entonces, utiliza files upload, esta función, todo lo que está entre paréntesis significa función upload, y de ahí va a utilizar esta función para cargar un archivo con el nombre que nosotros le digamos, o el archivo que querramos subir. Entonces, ejecutamos esto, empieza a ejecutar este código y acá nos aparece en la consola, ¿no? Elegir o cancelar. Entonces, acá elegimos el archivo que necesitamos. Y acá tenemos el archivo que queremos. Se llama, por ejemplo, vamos a hacer este de Retail Sales Dataset. Vamos a abrirlo. Listo, igual se los voy a colocar ahí en el aula virtual, no se preocupen. Pueden agarrar cualquier otro archivo que quieran hacer el EDA, ¿no? En formato Excel, en formato CSV. Y una vez que está cargado, ustedes acá van a tener esto que ya ha sido cargado y pesa tanto. Entonces pasamos al siguiente paso, que sería hacer, como antiguamente hacíamos, pues el análisis descriptivo. Para eso nosotros necesitamos pandas. Entonces, pandas es otra librería muy popular en Python, import, incluso acá ya trata de autocompletar, ¿no? Para guiarme.
pandas, y esta librería de pandas ya viene, ya no necesito instalarlo así como el data profiling, ya viene por defecto, por lo cual solo la invoco para usarla en este proyecto. Y esto normalmente pues se resume, para no estar escribiendo pandas, lo resumimos como PD. Así cada vez que yo quiero usar pandas, voy a escribir PD y voy a poder acceder a todas las características de esta librería. Entonces esto es básicamente, y acá voy a hacer el comentario. Cuando yo quiero hacer un comentario pongo este símbolo de numeral y de ahí digo, esto me sirve para la manipulación de y análisis de datos. ¿Okay? Esto es un comentario para que no se olviden para qué sirve pandas. Y de aquí lo que necesitamos es usar esta librería. Entonces para eso yo voy a crear una variable que se va a llamar, no sé, digamos, así como el nombre de este archivo es retail. Y de acá vamos a asignarle a esta variable retail, le vamos a asignar la propiedad de pandas. Entonces para eso lo vamos a llamar pandas pd. Punto, y ahora lo que me permite, este punto me permite acceder a las características de pandas, como por ejemplo leer, read, una hoja CSV, una hoja Excel, HTML, JSON, lo que fuese. Entonces acá yo llamo pues a la hoja CSV porque ese es mi archivo, la extensión de mi archivo es CSV. Entonces leer un archivo CSV con el nombre de, y para eso copiamos acá con las comillas incluidas, copiamos el nombre del archivo que vamos a subir. Porque este archivo que ya se subió ahora se encuentra acá, dentro de mis archivos. ¿Se acuerdan que antes solo estaba esta carpeta sample data? Ahora existe el archivo que hemos subido de nuestra computadora a este sistema virtual. Ese es el enlace, ¿no?, para todos los documentos de mi computadora hacia este sistema virtual. Entonces ya está ahí el archivo y ahora solo lo vamos a llamar directamente para que esta variable retail, que ahora va a ser un objeto, este objeto retail tenga estas propiedades de pandas para manipular y analizar datos. Y esto para ver que se haya cargado correctamente, pues se utiliza de pandas, se utiliza esta característica head. Entonces ya no tengo que escribir otra vez panda pd.hit, que significa cabecera, sino que simplemente yo llamo a retail y de ahí directamente, como ya tengo las propiedades heredadas, ¿no?, con pandas, al hacer esto ya le he asignado todas las propiedades de pandas, entonces ahora yo puedo llamar sus funciones y sus propiedades para hacer este hit. Significa que vamos a ver las primeras líneas, ¿no? Lo mismo que vimos en Tableau, en OpenRefine, es una previsualización, ¿no?, las primeras filas. En este caso las 5 primeras filas, y cuando yo lo ejecute me va a aparecer, ¿no? Este archivo contiene Transaction ID, contiene una fecha, contiene un Customer ID, gender, un age, una edad, una categoría de producto, una cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ha cargado correctamente y ahí me muestra en forma de tabla, ¿no? Entonces ahora podemos pasar a la siguiente, ¿no?, que sería hacer el análisis descriptivo, o sea, el resumen. Y para ello, pues, nosotros utilizamos otra función de pandas que se llama describe, que es análisis descriptivo. Entonces volvemos a llamar a nuestra variable, así como llamamos a hit, vamos a llamar nosotros retail.describe, de análisis descriptivo, de ahí viene. Entonces esta función describe viene con sus paréntesis así, cerrado, porque eso significa que es una función.
Y dentro de esta función yo quiero incluir todos los parámetros del análisis estadístico descriptivo. Es lo mismo que si ustedes agarraran el Excel y hicieran ese análisis de datos descriptivo, es exactamente lo mismo, solamente que en este otro programa. Entonces acá nosotros vamos a decirle incluir todo. Y ahí que lo rellene. Con un tab se completa. Include all. Entonces hacemos ejecutamos esto y nos va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, acá en Transaction ID son 1000 datos. Todos son 1000 datos acá. Son 1000 filas, ¿no? Valores únicos, acá nos dice que no es un número. En Transaction ID nos dice que no hay un valor top. Lo está considerando como una variable correlativa, porque el Transaction ID es eso, ¿no? Es un código correlativo que nos va a indicar el orden, ¿no? Con el que ha sido registrado. Por eso nos dice que su media es de 500, es exactamente la mitad, su desviación estándar es de 288, el valor mínimo empieza en 1, el valor máximo termina en 1000, ¿no? Un correlativo. La mediana coincide con la media, justamente porque es un correlativo. Y nos dice incluso los percentiles, el percentil 25% y el 75%. Y igual con los demás, ¿no? Acá, por ejemplo, en género, que esto es una variable cualitativa, porque no es numérica, entonces es cualitativa, hay 1000 datos, de las cuales solo hay 2 valores únicos, hombre o mujer, de las cuales el valor moda, el top, es mujer, con una frecuencia de 510. Y lo demás no existe porque es una variable cualitativa, ¿no? No es un número. A diferencia de esta que sí son números. Otra que tenemos es, por ejemplo, la edad. Son 1000 datos, no hay valores únicos, o sea, son bastantes, no hay un valor top, es decir, puede ser un rango de valores, no hay una frecuencia, no hay una moda. Lo que sí hay es una media, una desviación estándar, una edad mínimo, es de 18 años, un valor máximo hasta 64 años, ¿no? Por eso es importante formatear los datos, porque estos ceros no tienen ningún sentido. Acá tenemos y así otras variables más, ¿no? Ese es el análisis descriptivo resumido, resumidas cuentas, ¿no? Entonces, vamos a añadir otra herramienta que era para ver si hay valores nulos o perdidos. Los perdidos en inglés se llama miss. Y esto, a este objeto miss le vamos a asignar lo que significa, miren cómo intenta predecir, Gemini intenta predecir lo que quiero hacer. Y básicamente es eso, ¿no? Lo que yo quiero es usar las propiedades de retail para determinar si hay valores nulos. Entonces ahí escribiré retail.isNull. Y quiero que se sumen. Entonces, esta línea lo que hace es calcular la cantidad de valores faltantes por columna. Entonces me va a decir, si en este retail, acuérdense que este retail es toda esta tabla. Entonces, si quiero que me diga si hay valores nulos y que si hay valores nulos, los suma. Para eso se usan estos comandos, ¿no? Nulos, si es que hay nulos, se suman. Y para poder imprimirlo en la consola, pues vuelvo a llamar a este objeto mis para que se imprima. Entonces acá lo que me dice, y esto coincide justo con este análisis descriptivo, es que me dice que todos los datos están completos. O sea, son de calidad, sí, al menos por la completitud. Eso quiere decir que no hay valores nulos, efectivamente, ningún valor, ninguna variable tiene valores perdidos. ¿Ok? Estos ustedes pueden hacer el arreglo que convengan para poderlo hacer, y eso está en el ejemplo acá en el PowerPoint. Ustedes después pueden hacer
el ejemplo haciendo la tabla porcentual. Y lo copian, lo pegan. La fórmula es pues entre 100 para sacar el valor porcentual multiplicado por 100 entre el largo de cada una de las variables, y eso para que ustedes puedan practicar. Lo que vamos a hacer ahora es este reporte, que nos va a resumir lo que hemos venido haciendo, ¿no? Todo este análisis que hemos venido haciendo en un solo comando, o sea, mucho más sencillo y mucho más gráfico, más visual para poderlo entender y hacer el análisis visual que corresponde, ¿no? Y para eso vamos a importar esta librería, el Data Profiling, o antes se llamaba Pandas Profiling. Ahí está. Este Pandas Profiling. Y ahora, pues, aquí vamos a llamar, vamos a llamarlo reporte, se entienda, este objeto reporte que va a contener allá. Para no estar escribiendo así el Data Profiling, igual que el Pandas, cuando lo llamamos, le dijimos como PD. Entonces acá también lo vamos a abreviar. Lo vamos a abreviar como, no sé si me ocurre, PRF, de Profiling. Y acá lo que vamos a usar es las propiedades, asignarle a esta variable, estas propiedades del Data Profiling, PRF, punto, y vamos a usar lo que vimos, el Profile Report, que es lo que nos interesa, este Profile Report. Ahí está, Profile Report. ¿De qué vamos a hacer el Profile Report? De la tabla, de esta hoja de esta tabla, ¿ok? De esta tabla de Retail Sales. ¿Quién contiene esta tabla? Retail. Entonces llamamos ahí adentro Retail. Ya está. Queremos imprimir el reporte en pantalla. Reporte. ¿Ok? Nada más. Lo demás son, si es que quiero esto descargarlo como un reporte HTML, pero por ahora vamos a hacer el reporte aquí, en la consola. Entonces le ejecutamos y va a empezar a cargar lo que ya hemos nosotros instalado en este entorno virtual, y por eso empieza a hacer, a resumir la data, y empieza a generar el reporte de la estructura, o sea, empieza a hacer el análisis de dato por dato, lo que hemos visto acá. Empieza a hacer esta secuencia de eventos. Empieza a distinguir las características o los atributos de cada variable. Empieza a hacer un análisis univariado, bivariado, multivariado, si es que se pudiese dar, se daría. Y empieza a decirte los resultados, ¿no? Valores perdidos, atípicos, lo que se llama ingeniería de atributos, para tener una data confiable. Volvemos. Estamos, y ya está el reporte, ¿no? El reporte lo grafica, por eso también emula o virtualiza una GPU, una unidad de procesamiento gráfico, aparte de la CPU, que es la de procesamiento de cómputo, ¿no? Para que se pueda apreciar mucho mejor. Entonces el reporte aquí está. Este reporte es bastante visual, ahora lo vamos a analizar, pero algo que quiero mostrarles antes de salir de este reporte, lo vamos a ocultar, y yo creo que les va a ser bastante útil poderlo descargar. Entonces, si ustedes lo quieren descargar, vuelven a escribir exactamente esto, o como ya está escrito, en este caso, simplemente pongo en reporte, y lo que me está, lo que me está autocompletando. Reporte.tofile. File, y el nombre lo está poniendo por defecto reporte de retail, ¿no? Nombre del comercio, etcétera, ¿no? Ya ustedes ponen el nombre que quieran, y lo va a descargar en HTML. Ustedes podrían hacerlo en PDF, me parece que sí, pero por ahora vamos a dejarlo ahí en HTML. Cuando ustedes lo ejecuten,
va a empezar a exportar el reporte acá, en su estructura de archivos. Entonces, así como ustedes han subido el archivo Retail Sales Database, pues también se puede subir el reporte EDA, ¿no? Reporte ahí debí llamarlo EDA, no importa. Reporte EDA de Retail. Entonces, ustedes teniéndolo aquí, pues lo pueden descargar. Entonces, esto está en un entorno virtual y lo pueden descargar a su computadora. Esto pesa algo de 2 megas, entonces ya es rápido. Lo descargaré por aquí nomás y lo abriré. Y aquí está. Entonces, mucho más grande, mucho mejor, para no estarlo viendo acá en la consola, que a veces pues, puede resultar un poco pequeño. Acá tienen el reporte completo, ¿no? Esto es un resumen. Básicamente nos dice que hay 9 variables, 1000 observaciones, o sea, 1000 filas, 0 valores perdidos, por tanto, 0 porcentaje de valores perdidos, ninguno. O sea, eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren trabajar con un nivel de confiabilidad, no sé, el 95%, pues pueden tolerar un 5% de valores perdidos. Igual con los valores duplicados. Si es que hay exactamente el mismo valor en el mismo registro, ¿no? Porque a veces pasa con los sistemas y acá te lo detecta. Cuántas variables numéricas hay, de fecha, de texto y categóricas, o sea, las cualitativas. Te da alertas, que esto es lo más interesante de este Pandas Profiling Report. Y nos dice que, por ejemplo, el precio por unidad tiene una alta correlación con el total amount, o sea, el gasto total, alta correlación. Lo mismo con su par antagónico, o sea, al revés. El total amount tiene una alta correlación con el precio por unidad, ya está. Que Transaction ID es un valor uniforme y que tiene muchos o todos valores únicos, por supuesto es un correlativo. Y lo mismo con Customer ID, nos dice eso. Aparte de este overview y de estas alertas, nos da rápidamente ese trabajo de hacer el reporte gráfico, ¿no? de cualquier variable. Puede ser la variable fecha, gender, por ejemplo, veamos acá género, que es una variable categórica, son 2 valores, este es el porcentaje que representa estos 2 únicos valores, es decir, hombre o mujer, mujer o hombre, que nos dice rápidamente que hay 510 clientes que son mujeres y 490 clientes que son hombres. Pero queremos más detalles, ¿ok? Pues hacemos clic ahí en más detalles y nos da más información. Por ejemplo, como es una variable categórica, lo más que puede analizar es, por ejemplo, el largo de las palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, el máximo largo es que tiene 6 letras, female, ¿no? Y el mínimo es de 4, o sea, male, 4 caracteres. Esto no nos importa mucho, salvo que estemos haciendo un análisis como el de Disney, que habíamos revisado anteriormente. Pero esto es lo que nos interesa, ¿no? Las categorías. Un 51% y nos da el gráfico, es hombres, y un 49% es hombres y 51% es mujer, ¿no? Son clientes, ahí está. Incluso nos hace un histograma, pero este histograma para una variable categórica pues no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso este gráfico de histograma no hace mucho sentido, porque nos dice el largo de las palabras, ¿no? Hay un grupo que tiene 4 letras y hay otro grupo que tiene 6 letras. Pero lo que sí nos interesa es esto, ¿no? 51% mujeres, 49% hombres. Ok, veamos otro tipo de variable, de repente la edad. Acá en la edad, nosotros, por ejemplo, nos dice que hay 47 tipos de numéricos de esta edad.
O sea que hay 47 edades registradas. El resto de los, como son 1000 datos, se repiten. Entonces se agrupan en 47. ¿No? Esto representa un 4.7% de los datos. No hay valores perdidos. No hay valores nulos o infinitos. Ojo, para los números reales esto es importante. La mediana, el mínimo, el máximo. ¿Cuántos ceros hay? Acuérdense que si tienen valores como cero, dividirlos, multiplicarlos, sacar estadística descriptiva o diferencial de valores que sean ceros. Es complicado, ¿no? Son números, todo número multiplicado por cero es cero. Entonces arruinaría muchas estadísticas. Por eso es importante saber cuántos ceros existen y en qué porcentaje de todo, del total de los datos. Valores negativos, etcétera, ¿no? Este es el histograma. Como vemos, pues es un universo bastante irregular. Vamos a ver más detalles. El valor mínimo, es decir, la mínima, el cliente para este supermercado o retail es 18 años. La mediana está en 42 años y el cliente con mayor edad pues es de 64 años. O sea, eso me da una idea de cómo está sectorizado mis clientes, ¿no? El rango me da la desviación estándar, el coeficiente de variación y otras más, la kurtosis, la media absoluta y otras más para determinar, ¿no? Varianza, etcétera. Algo que nos interesa de también de este reporte de EDA son las interacciones que puedan tener. Acuérdense que ustedes alguna vez hicieron, en la tarea anterior, hicieron esas relaciones o esas interacciones entre variables. En este caso solo las numéricas, ¿no? Como Transaction ID, edad y el Total Amount, ¿no? Ustedes hicieron de velocidad, diámetro, etcétera, ¿no? Entonces se encontraron diagramas de dispersión de esta forma. Total Amount, Transaction ID, etcétera. Entonces, acá vemos pues que no había, pues esta dispersión no tiene mucha correlación, ¿no? Si usamos la línea recta de esto, pues obviamente yo ya conozco estos diagramas de dispersión, no tiene ninguna correlación, ¿no? Y acá se muestra, básicamente. Porque esto es Transaction ID, o sea, es un número correlativo. Pero ¿qué tal si es que yo uso edad contra el Total Amount? Entonces acá vemos, por ejemplo, el Total Amount igual, no tiene mucha relación con la edad, al menos en este plano, ¿no? Vean cómo acá se agrupan bastante los datos. Entonces podríamos hacer lo que estábamos hablando del K-means. Sí, en algún momento podríamos hacer agrupaciones de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y determinar, ¿no? Y hacer otro plano de este gráfico, de repente algún histograma. De repente podríamos aplicar este método de K-means, eso lo vamos a ver más adelante, pero para yo poder segmentar mis clientes de repente por edad y su gasto. Tal vez eso me sirva de algo como tienda, ¿no? Y podría ser, por supuesto no podría ser Total Amount versus Total Amount porque sería pues una línea recta. No tiene mucho sentido. Pero sí tendría más sentido hacer Total Amount con edad, por ejemplo, y hacer ese análisis de agrupaciones, que eso lo vamos a hacer más adelante. La matriz de correlaciones también lo hace de una. Podemos verlo así como un mapa de calor en el que nos dice la correlación positiva más 1 y la negativa menos 1, en color rojo y en color azul, ¿no? Y ahí se va degradando. 0, blanco, que no tiene ninguna correlación. Como vemos, hay muchos espacios casi blancos, a excepción de estos dos, ¿no? El total amount versus la cantidad. Entonces acá me dice que debería haber una relación entre el total amount y la cantidad, que es fuerte. Bueno. ¿No? Entonces ahí por el color más o menos. Si queremos el valor exacto, vemos la tabla. Identificamos la diagonal, esta diagonal de unos, y empezamos a separarlos visualmente. No solo nos interesan los de la parte superior, acá vemos, ¿no? Un 0,85. Eso es una correlación bastante alta entre el precio por unidad y el total amount. Entonces ahí está esa otra correlación, la cantidad y una moderada,
¿no? Y el total amount, más tiene el total amount con el precio unitario, ¿no? Porque de ahí viene, por supuesto. Si tú multiplicas el precio por unidad por la cantidad, pues te va a salir el total amount, el gasto total. Por eso es que tienen correlación. Y por último te va a dar la tabla de valores perdidos, ¿no? Para, en este caso, ver la integridad de los datos, al menos con el indicador de completitud. Y vemos que los datos están completos, todos tienen 1000 datos, no hay valores perdidos. Y una muestra al final de cómo es esta tabla, ¿no? Transaction ID, lo mismo que vimos en Python acá. Esto, el preview. Igual te da las 10 primeras filas y te dice cómo es esta tabla. Ok, para que tengas mejor idea. ¿Quieren saber más sobre este tipo de reportes de YData, Pandas Profiling? Pues ahí tienen ese enlace. Es una comunidad que da todo este tipo de reportes para estadística, para análisis descriptivo de datos, para hacer inteligencia de negocios, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, yo les voy a compartir este archivo para que puedan seguirlo con calma en sus casas. Igual Google Colab tiene un módulo de tutorial para aprender Colab, lo más básico de Python, por si esto les sigue pareciendo chino, pues entren ahí y ahí van a poder utilizar el tutorial de Google para usar Google Colab, ¿no? Me parece que está en varios idiomas. Ahí, espero que el inglés no sea un problema por ustedes, por supuesto, ustedes ya van a ser profesionales y ya se supone que van a salir sabiendo inglés, ¿no? Así que no creo que eso sea un problema igual. Esto me parece que está en español y si no, pues en internet o cualquier curso técnico, pues lo aprenden bastante fácil, ¿no? Esto es lo básico. O sea, no se hagan muchos problemas por ello. Lo tienen ahí en el aula virtual. Van a tener el archivo explicado paso a paso para tener este reporte. Como ya es la última semana, esta y la que sigue, de clases, ya la última de dictado, ustedes van a hacer su presentación de Data Driving, así que esta tarea 4 pues va a quedar, no sé si de forma opcional, pero ya no sería obligatorio. Así que esto después ya se los detallo, si lo van a tener para ser opcional o si no,